Para todos. Eh, Mi nombre es Lina Tatiana Angula Lomía y en esta ocasión estaré compartiendo con ustedes el nuevo podcast que tenemos para este día. Sí, en el presente podcast estaremos hablando sobre el tema la configuración de identidades y subjetividades. Es un tema muy interesante, el cual se ve enfocado en todos nosotros, ya que debemos de tener identidad y subjetividad y es algo que se presenta en la vida muy cotidianamente. Entonces, es un interesante tema para el objetivo principal, el objetivo general de este tema es explorar y reflexionar sobre la configuración de identidades y subjetividades en la sociedad contemporánea desde la perspectiva crítica y reflexiva. Como objetivos específicos para este nuevo podcast, tengo explorar cómo la sociedad y la cultura influyen en la construcción de la identidad y la subjetividad. También tenemos fomentar la reflexión crítica y la conciencia sobre la construcción de identidades y las subjetividades y su reflexión con el poder y la dominación. Otro objetivo específico que también tengo para el presente podcast es analizar cómo las narrativas personales y colectivas influyen en la construcción de la identidad y la subjetividad. De antemano, gracias por estar en el presente podcast. Bueno, por aquí tengo nuevamente el título de nuestro podcast, el cual les recuerdo que es la configuración de identidades y subjetividades. En el presente podcast estaremos respondiendo algunas preguntas, las cuales son, ¿por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde el que se enuncien las identidades y subjetividades de otros o otras diferentes y convertirlas en una única historia definitiva? Otra pregunta que estaremos socializando en este presente podcast es ¿cuál es la importancia de validar las historias de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente al problema de los estereotipos, los prejuicios y los lugares únicos de enunciación cuando nombramos a los otros o otras? Otra pregunta que estaremos compartiendo en el presente podcast es, ¿qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a los demás de su verdadera identidad y subjetividad? ¿Y qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? Interesantes las preguntas. Entonces les recomiendo que por favor se acomoden, tomen asiento en un espacio tranquilo. Estaremos discutiendo en este podcast estas preguntas, las cuales son que se pueden presentar muy cotidianamente en nuestras vidas. Bueno, para la primera pregunta, la cual es por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde el que se enuncien las identidades y subjetividades de los demás y convertirlas en una única historia definitiva. Tenemos que es importante reconocer el peligro de una estructura de poder que enuncia las identidades y subjetividades de otros o otras diferentes es fundamental por varias razones. La imposición de una sola narrativa puede llevar a la pérdida de la diversidad y la riqueza cultural, ya que las voces y experiencias de los grupos marginados pueden ser seleccionadas o ignoradas. Bueno, esto no solamente pasa con grupos, sino que también personalmente puede pasar, ya que todas las personas deben de ser escuchadas, ¿sí? No todo el mundo piensa diferente. No los pensamientos que tengo yo no son los mismos que tienen de pronto mi amigo, mi familia, ¿sí? Entonces tenemos que tener identidad y tenemos que también saber escuchar, ¿sí? No se debe de permitir solamente una sola parte de la historia, también las demás personas tienen que expresar sus sentimientos y dar a conocer lo que realmente sienten. Eso se le llama también tener un poco de equidad, ¿sí? Y saber entender que no solamente en el mundo existe la cultura propia, sino que también existe otras culturas. Para la segunda pregunta, la cual es, ¿cuál es
la importancia de validar la historia de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente al problema de los estereotipos, los prejuicios y los lugares únicos de enunciación cuando nombramos a otros o otras. Bueno, en este caso se presentan algunos aportes como el reconocimiento de la diversidad, el desafío a los estereotipos y el desafío a los prejuicios. Debemos de saber y entender que los prejuicios deben de ser erradicados, es decir, no utilizarlos nunca. Los prejuicios no se pueden validar, ¿sí? No pueden hacer parte de nuestra historia. Eh, por ejemplo, si una persona, digamos, es negra, no quiere decir que eso quiera decir que ella pueda bailar. Todas las personas tienen diferentes puntos de vista, diferentes cualidades, ¿sí? Entonces, como pienso yo, no piensan los demás. Las acciones que puedo hacer yo, no sé si los demás la puedan hacer. Entonces, no podemos tener prejuicios que por estereotipos, que por su color de piel, que por su cultura, ¿sí? Sino que también debemos de pronto hablar con la persona, reconocer un poco más y ahora sí dar un aporte acorde a lo que la persona dé. Entonces, antes de decir aportes los cuales estén un poco estigmatizados, debemos de informarnos bien, ¿sí? Porque debemos de ser personas empáticas y también reconocer que la cultura o tu color de piel no quiere decir que sepas hacer algo, ¿sí? Bien, la pregunta número 3 que tenemos para el presente podcast es, ¿qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a los demás de su verdadera identidad y subjetividad? ¿Y qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? Bueno, como sujetos podemos tomar varias acciones para evitar caer en estereotipos y validar las identidades y las subjetividades de los demás. Una de esas acciones que podemos tener es educarnos y concientizarnos, aprender sobre las diferentes culturas, identidades y experiencias de vida. ¿Sí? Esto ayuda a entender y a apreciar la diversidad. Claramente, como lo decía, todos tenemos una diversidad diferente, todos tenemos diferentes formas de pensar, entonces debemos de educarnos y concientizarnos y saber que todo el mundo no es igual a nosotros, ¿sí? Cada cabeza es un mundo, como dicen por ahí. Entonces debemos de saber eso y saber escuchar, ¿sí? Saber entender a los demás, ¿sí? Eso es muy importante a la hora de hablar con alguien, debemos de saber escuchar porque hay personas que solamente quieren hablar, hablar, hablar y en medio de ese discurso que digan, de pronto pueden tener errores, ¿sí? Los cuales hagan que las personas se sientan estigmatizados, ¿sí? Entonces es mejor concientizarnos, educarnos y luego ahora sí decir nuestras opiniones, ¿sí? Debemos de reconocer nuestros propios prejuicios también. Como seres humanos no somos personas perfectas, tenemos también dificultades, tenemos también debilidades, entonces eso también lo debemos de entender. Si una persona hace un aporte hacia nosotros con respeto, con educación, eso no quiere decir que pues estemos siendo estigmatizados o nos estén agrediendo o cosas así, no. Lo que debemos de entender que cada persona tiene un punto de vista diferente. Si alguien piensa algo sobre mi cultura, sobre mi diversidad, si me lo dice con respeto, no va a ser un perjuicio o algo que esté mal, porque pues todos pensamos diferente. Muchas gracias por estar en el presente podcast. De antemano, gracias por estar aquí, compartir este espacio en el cual estuvimos socializando un poco del tema de la configuración de identidades y subjetividades. Es un tema muy amplio, el cual abarca varios factores. Aquí estuvimos discutiendo un poco los factores principales de este tema. Espero puedan estar en el segundo podcast. Es para mí un placer poder compartir con ustedes estos espacios enriquecedores de conocimiento y que estoy 100% segura que nos ayudará como personas para entender y reconocer que todas las personas somos diversas, ¿sí? En Colombia y no solamente aquí, sino que en el mundo entero contamos con mucha diversidad cultural, entonces debemos de irnos enriqueciendo de esta valiosa información. Gracias por su atención. Hasta la próxima.